Muy buenas, permítanme presentarme. Mi nombre es Guillermo Borja, soy ingeniero en sistemas, me dedico al desarrollo de software, tengo alrededor de 25 años de experiencia en trabajar con bases de datos y le voy a impartir este curso de base de datos 1. Comencemos definiendo qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Entonces, de aquí empecemos cambiando ese mito que a veces nosotros creemos que una base de datos es un software y nada que ver, ¿verdad? Una base de datos es, como lo dice la definición, es un conjunto de datos y la parte importante para nuestra clase es la palabra sistemáticamente, almacenado sistemáticamente. Esto no necesariamente involucra un software como tal, ¿verdad? El término sistemáticamente es el hecho de que para el momento de almacenar esos datos exista una metodología, exista un método, un procedimiento, un protocolo, como lo quiera usted llamar, de la forma en cómo esos datos van a estar guardados. ¿Para qué? Para que luego, siguiendo ese mismo método y siguiendo el mismo protocolo, nosotros podamos utilizarlos. Es así que cualquier conjunto de datos que cumpla con ese requisito de tener una metodología en cuanto a su almacenamiento, podrá ser considerado una base de datos, ¿verdad? Puede ser una base de datos, un conjunto de datos que sean físicos, como vemos ahí el ejemplo, un directorio telefónico es una base de datos, contiene un conjunto de números telefónicos de personas, empresas agrupadas en un orden sistemático para que usted pudiera buscarlo por ciudad, por departamento, por nombre, por categoría, dependiendo, ¿verdad? Habían diferentes maneras. O cuando nosotros almacenamos datos físicos en un archivo, eh, eso también puede ser considerado una base de datos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros no los amontonemos solo por colocarlos directamente dentro de un archivo, no, siempre y cuando nosotros tengamos una metodología, pues podría también ser considerada una base de datos. O ya cuando nosotros utilizamos un software, puede ser una hoja de cálculo, puede ser un archivo de texto, pero siempre y cuando nosotros cumplamos con el requisito de que haya una metodología a la hora de cómo nosotros lo almacenamos y cómo lo recuperamos, entonces estamos en presencia de una base de datos. Entonces no quitémonos ese mito de que una base de datos es un software, es un sistema. No, ¿verdad? Ahora, un sistema de base de datos, veamos qué es. Un sistema de base de datos es un sistema informático cuya finalidad es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información en base a peticiones. Entonces, aquí sí ya nosotros estamos hablando de un software como tal, ¿verdad? Sí, se puede referir usted a él como un sistema de base de datos, como un DBMS, un sistema de gestión de base de datos, como un sistema, como un motor de base de datos, incluso, ¿verdad? Hay quienes se refieren a un sistema de base de datos como un motor de base de datos. Ahora bien, hay diferentes clasificaciones que nosotros podemos darle a los sistemas o a los software que utilizaremos para manejar bases de datos. ¿Sí? En esta clase nosotros los vamos a clasificar de dos maneras. La primera de ellas será los motores de bases de datos SQL Base. Estos son aquellos motores de base de datos que para su funcionamiento utilizan el lenguaje SQL, ¿sí? Que es otro error que muchas veces cometemos, ¿verdad? Referirnos a SQL como un motor de base de datos en específico, ¿verdad? Es muy común que usted escuche a alguien referirse de que
está programando en tal lenguaje y utilizando como motor de base de datos SQL. Eso es un error. Como lo veremos más adelante, SQL es un lenguaje que se utiliza para poder administrar, manipular cierto tipo de motor de bases de datos. Ahí tenemos um, algunos ejemplos de motores de bases de datos que cumplen con ese requisito de ser SQL Base. Tenemos a Oracle, a MySQL, SQL Server, Postgres, DB2 y hay un sinnúmero más de motores de base de datos que cumplen con con, con ese patrón, ¿verdad? Normalmente los motores de SQL Base se utilizan para hacer software transaccionales, sistemas administrativos, ERP, planillas, todo lo que tiene que ver, involucrar con transacciones de datos. Ahora, más recientemente ha aparecido un segundo, o podemos decir que hay un segundo grupo de motores de bases de datos que no trabajan con ese paradigma de SQL. A esos motores se les conoce como motores no SQL, ¿verdad? Básicamente porque el paradigma sobre el que ellos trabajan es diferente. De hecho, a veces es incluso diferente el paradigma entre cada uno de los diferentes motores, ¿verdad? Los motores de no SQL están muy relacionados con un término que es Big Data. El término Big Data se refiere a eh, almacenamiento de grandes volúmenes de información, como por ejemplo la información que puede producir una red social, eh, la información que puede producir un motor de búsqueda como Google, la información que puede producir, por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos para almacenar los datos de un sensor. Los sensores son elementos que producen miles de registros por segundo, ¿verdad? Entonces, tratar de almacenar ese tipo de información en bases de datos transaccionales no es lo más conveniente, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de volúmenes de información normalmente se les conoce como Big Data. Entonces, son volúmenes muy grandes de información que requieren de un análisis específico, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros mencionamos, por ejemplo, MongoDB, que es a nivel de SQL probablemente la más importante. Tenemos Cassandra, que es el motor de base de datos que trabaja Facebook. Facebook, la información está almacenada en, en Cassandra. ¿Se imagina usted la cantidad de likes, de, de, posteos que puede haber en Facebook o todas estas redes sociales que ahora están tan de moda, que Instagram y todo? Entonces la cantidad de información que ellos producen es tan grande que almacenarlos en un motor de base de datos transaccional no es lo más óptimo, ¿verdad? Entonces, eh, esas serían las dos clasificaciones que haríamos nosotros, o las dos diferencias que haríamos entre los diferentes motores de bases de datos, los que son de tipo SQL y los que son de tipo no SQL, ¿verdad? Cada uno de ellos enfocados a una rama específica, no es que uno sea mejor que el otro, sino que tienen, están orientados a áreas completamente diferentes, ¿verdad? Que si usted quisiera utilizar uno de ellos en la rama, también lo podría hacer, pero no sería lo más indicado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, continuamos. Ah, si nosotros queremos saber, digamos, cuál es la popularidad, cuáles son los motores de bases de datos eh, que son más populares a nivel mundial, nosotros podemos consultar esta página. Ahí está DB Engines, que es una página que es un sitio que monitorea la, la popularidad de los motores de base de datos y los rankea. ¿Qué elementos toma para rankearlo? Bueno, la cantidad de empresas que lo utilizan, la documentación que se encuentra, las actualizaciones, las ofertas laborales, los artículos que se escriben. Hay una serie de parámetros que se toman
y realmente los primeros 10 cambian muy poco, ¿verdad? Los 10 motores de base de datos más populares, básicamente, bueno, Oracle es el motor de base de datos más popular desde hace como 30 o 40 años, ¿verdad? Y el segundo, que es MySQL, también pertenece a la misma compañía, ¿verdad? Tanto el primero como el segundo pertenecen a la misma empresa que es Oracle Corporation, ¿verdad? Y en el tercero vemos nosotros que aparece MySQL Server, vemos ahí en eh, los primeros 5, todos estos que dicen eh, relational son motores de tipo SQL Base o de base SQL. Hasta en el quinto puesto nos encontramos a MongoDB, ¿verdad? Que es como les decía, la base de datos o el motor de base de datos eh, más popular entre los no SQL. Aquí por aquí aparece Cassandra nuevamente, ¿verdad? SQLite, que es el motor de base de datos que se utiliza en dispositivos móviles, ¿verdad? Cuando usted, digamos, programa una app de, de Android o de iOS, la información normalmente se guarda en ese motor de base de datos, SQLite. SQLite tiene la particularidad de ser un motor de base de datos que se conoce como serverless. Serverless es que no necesita un servidor, ¿verdad? El dispositivo mismo en el que nosotros programamos se convierte en nuestro propio servidor de base de datos. Bien. Ahora, sin importar si es un motor de base de datos SQL o no SQL, todos los sistemas de base de datos comparten los mismos componentes. ¿Sí? Son componentes bien básicos. Digamos que el primer componente que nosotros tenemos en cualquier área en el que nosotros nos refiramos a sistemas de bases de datos son los datos, ¿verdad? Es el fin primordial del por qué existen las bases de datos. Si no hay datos que almacenar, no tiene sentido que exista que existan las bases de datos. Pero entonces las bases de datos son los elementos que nosotros queremos almacenar. No confundamos datos con información. A veces es muy común que tengamos esa idea errónea de confundir datos con información. Los datos son los elementos que nosotros deseamos grabar, deseamos almacenar. Ahora bien, la información es los resultados que nosotros podemos producir con esos datos almacenados, ¿sí? Los datos pueden ser códigos, direcciones, teléfonos, ¿sí? Esos son datos, ventas, compras, ¿sí? Ya la información es cuando nosotros somos capaces de relacionar esos datos para darles un significado dependiendo de quién los quiera utilizar, ¿verdad? Cuando nosotros ya presentamos un informe, cuando ya nosotros presentamos una estadística, cuando ya nosotros relacionamos esos datos con un contexto. Entonces, en ese caso, los convertimos en información. El segundo componente es el hardware. El hardware que probablemente me recuerdo que es la primera palabra que yo escuché cuando hace 30 años que empecé a estudiar el área del sistema. El hardware, me acuerdo que me decían, es la parte física, es la parte que nosotros podemos tocar, ¿verdad? Entonces, en un enfoque de base de datos, en un sistema de base de datos, el hardware es el dispositivo físico en el cual usted va a almacenar esos datos. ¿Sí? Entonces, que obviamente ese dispositivo va a cambiar dependiendo del, uh, del escenario que nosotros estemos evaluando, ¿verdad? Puede ser tan simple como una computadora personal, ¿sí? un emprendedor, una pequeña empresa, no necesitará un servidor tan potente, ¿verdad? Es muy común que en empresas pequeñas
computadoras que sirve como cliente para que un usuario haga sus transacciones o realice sus transacciones, esa misma base, ese mismo computador puede servir para almacenar los datos, ¿no? Como también puede ser tan complejo como, como una granja de servidores. ¿Sí? Hay, eh, nosotros podemos leer artículos de centros de datos que son, incluso hasta tienen cierto nivel de autonomía, ¿verdad? Los centros de datos, hay ciertos niveles de, de estandarización de cómo se crean, ¿verdad? Entonces, obviamente el tamaño de ese hardware será directamente proporcional a la cantidad de datos que nosotros deseamos almacenar o necesitamos almacenar. ¿Okay? Eh, Otra cosa que es importante es que el hardware puede estar físicamente en donde nosotros, en nuestra empresa, pero que en la actualidad, con lo que es la computación en la nube, nosotros también podemos tener acceso a un servidor, aunque físicamente nosotros nunca lo veamos, pero eso no significa que no existe el servidor como tal, ¿verdad? El servidor o el hardware existirá, ya sea que nosotros tengamos acceso físicamente a él o que lo accesemos de manera remota. El tercer componente es el software que nosotros vamos a instalar dentro de ese hardware para poder almacenar los datos. ¿Sí? Entonces, obviamente el software que nosotros vamos a instalar también va a depender del escenario que nosotros estemos evaluando, ¿verdad? De los recursos que tiene la empresa, de uh, la cantidad de datos que va a almacenar, de la cantidad de personas que van a accesar esos datos. ¿Sí? Entonces, todo eso nosotros lo debemos evaluar para poder determinar eh, cuál será el software que vamos a necesitar, qué tanto conocimiento también tenemos de ese software, ¿verdad? Es algo que nosotros eh, debemos evaluar. Entonces, el cuarto componente, pero no menos importante, son los usuarios, ¿verdad? Esos cuatro elementos conforman los componentes que siempre nosotros tendremos presentes en un sistema de base de datos y los cuales pues responderán a las preguntas, a los datos es qué queremos almacenar, el hardware es dónde lo vamos a almacenar, el software cómo lo vamos a almacenar y los usuarios es quién va a almacenar esos datos. Ahora, los usuarios nosotros los podemos subdividir de acuerdo a la relación que estos tengan con los otros componentes, de acuerdo a de qué manera van a interactuar ellos con esos otros componentes. ¿Sí? El primer tipo de usuario que nosotros vamos a discutir son los usuarios finales. ¿Quiénes son los usuarios finales? Bueno, son aquellas personas que accesan a, a los datos a través de aplicaciones, ¿verdad? No necesariamente manipulan la base de datos, sino que para ellos realmente, fíjense, lo que realmente los convierte en usuarios finales es que para la interacción que ellos tienen con los otros componentes. Para el usuario final, de los otros componentes, el único que es realmente importante son sus datos. ¿Qué es un usuario final? Es un cajero, es un auxiliar de contabilidad, es un auxiliar de recursos humanos, es un gerente. ¿Sí? Para ellos es simple y sencillamente irrelevante el hardware en donde esos datos están almacenados. A un cajero, a un gerente, a un, eh, a un planillero, le es indiferente si el hardware es de X o de tal marca o si es de X o tal arquitectura, ¿verdad? Eso le sale sobrando.
no le interesa si el servidor se encuentra físicamente en la empresa o si el servidor se encuentra en la nube. Eso para él no es relevante. Como tampoco es relevante qué tipo de software estamos utilizando para almacenar los datos. Para el usuario final no es importante si nosotros estamos utilizando un SQL o un no SQL. Si siendo un SQL nosotros estamos utilizando un Oracle, un MySQL, un SQL Server, para él eso no es relevante, ¿verdad? Para él es relevante que a la hora de facturar, su factura se guarde, que a la hora de calcular la planilla, las boletas de pago le aparezcan, ¿verdad? Entonces, para el usuario final, los elementos verdaderamente importantes son los datos. El segundo tipo de usuarios son los programadores, son personas que nos dedicamos a escribir programas o a escribir interfaces para que los usuarios finales tengan acceso a los datos. Fíjense bien, un programador no es otra cosa más que una persona que diseña una interfaz que le permita al usuario poder escribir sentencias SQL sin que él sepa que está escribiendo sentencias SQL. Eso es una interfaz, eh, un formulario, no es otra cosa más que un objeto que captura datos de parte del usuario para convertir eso en una sentencia de SQL, ¿verdad? Esos somos los programadores. Ahora, para nosotros los programadores, los datos no revisten una importancia eh, central, ¿verdad? A nosotros nos interesa más sí saber qué hardware se está utilizando o qué software se está utilizando, porque eso me afectará a mí como desarrollador en cuanto a las herramientas que yo voy a tener, pero qué facturas están ahí o qué cheques están ahí o qué empleados están almacenados realmente no es verdaderamente relevante para nosotros, ¿verdad? Sí, probablemente nos interesa saber que hay empleados, porque probablemente necesitamos escribir un programa como tal, pero más relevante que los datos es, como les mencionaba, es el hardware, porque yo tengo que saber hacia dónde me voy a conectar, y es el software, porque yo tengo que saber qué tipo de conexión tengo que hacer, si voy a hacer una conexión nativa, si voy a hacer una conexión a través de un puente, si voy a hacer, si necesito un driver específico, ¿ok? Y el tercer tipo de usuario sería el DBA. El DBA que significa administrador de base de datos, aunque eh, el término administrador ahí realmente no, siento que no dimensiona completamente lo que es eh, verdaderamente el DBA. Y el DBA no es un administrador, es el responsable de de todos los componentes, de todo el ambiente de base de datos. Es el único usuario para el cual son importantes los otros tres elementos, tanto los datos como el hardware y el software, ¿verdad? Y como veremos más adelante, cumple una serie de funciones específicas que nos debemos nosotros de conocer para poder y, para poder realizarlas correctamente. Bien, nos vamos a quedar por ahí en este primer video, ¿sí? Evaluando esas primeras, esos primeros elementos que vimos, qué es una base de datos, qué es un sistema de base de datos, cómo vamos a clasificarlos, cuáles son los componentes presentes en un sistema de base de datos.